Buenas noches, bienvenidos a un episodio de nuestro podcast Megatendencias, donde exploramos el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria. Hoy tenemos un tema fascinante, cómo la inteligencia artificial está revolucionando el perfilamiento de clientes y cómo eso está transformando diferentes industrias. Vamos a hablar de personalización, sostenibilidad, salud y cómo la IA está detrás de muchas de las decisiones que tomamos, incluso en el mercado, en la industria del reciclaje, en la industria de la publicidad. Así que no se vayan, que esto está muy interesante. Con nosotros está hoy Ramiro, Luis y Aram Martín y su servidor Alonso, y vamos a estar hablando de cómo usamos esta herramienta para perfilar a nuestros clientes visto desde diferentes áreas, desde diferentes industrias, y para ver qué podemos aprender unos de otros y qué podemos rescatar de esta práctica. Adelante, equipo. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Ramiro, yo trabajo en el área de recursos humanos. Este tema, la verdad es que me parece súper padre, súper interesante, como lo comenta Alo. Creo que en general de lo que más me gusta hablar en estos aspectos es de la personalización que a veces puedes lograr con la inteligencia artificial. Entonces, en un momento más iremos platicando un poco, pues cada quien desde su trabajo o desde lo que hace en su día a día, para ver también cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede hacer que esta personalización nos ayude a hacer un mejor trabajo o tener un mejor desempeño. Buenísimo. Por ejemplo, Ramiro, tú en lo que trabajas, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial para la personalización y para perfilar a tus clientes? Por ejemplo, yo tengo muchos años trabajando en recursos humanos y particularmente estoy en el área de reclutamiento y selección de personal. Entonces, digamos que en nuestra parte de recursos humanos, la personalización se enfoca mucho a que podamos identificar a la persona ideal para el puesto que estamos buscando, que queremos cubrir. Normalmente, ustedes habrán estado en algún proceso de selección, entrevistas, etcétera. Y lo que busca el personal de recursos humanos es poderte justo hacer preguntas para ver cómo te puede ir perfilando hacia este puesto. Esas preguntas tienen que ver con tu trayectoria profesional, laboral, con tus intereses, etcétera. Hoy en día, la inteligencia artificial te permite hacerlo de una forma mucho más sencilla, mucho más ágil y ya con un gran cúmulo de datos que los puede procesar de una forma más rápida. Entonces eso nos ayuda a que la decisión, por ejemplo, de selección o de contratación sea mucho más rápida de lo que era antes, cuando cada persona de recursos humanos tenía que hacer toda esta integración y hacer sus propios comentarios, etcétera. Entonces en recursos humanos hemos avanzado mucho en este tema. ¿Qué les parece? Genial, está increíble y justo creo que es un muy buen primer acercamiento para entender cómo esta herramienta no solo toma en cuenta esta simulación de pensamientos, sino que es capaz de ingestar datos y usarlos para llegar a conclusiones que nos ahorran tiempo y trabajo a nosotros. Aram, por ejemplo, tú trabajas en la industria del reciclado, ¿no? Cuéntame, ¿cómo la usas tú en tu industria? Antes que nada, buenas noches. Y es correcto, mira, para nosotros la inteligencia artificial ha sido un poco difícil porque no ha sido tan desarrollada para estos ámbitos, ya que todo esto uno puede decir que va a pasos agigantados, la verdad, con la ingesta de datos, pero lamentablemente, en mi caso, estoy hablando por mí, en una pequeña pyme, resulta ser un poco difícil. A lo que me refiero, el difícil por el perfilamiento, porque todos los días estamos en un constante cambio. Es como una bolsa de valores, subimos y bajamos. Entonces, para la IA todavía le cuesta mucho trabajo poder tener unos datos constantes para que ellos puedan decidir y saber cómo es esto. Lo que puedo decirles es de que para selección de datos o, por ejemplo, cuando ustedes requieran algún precio o algo en el ámbito del reciclaje o cómo se mueven los materiales a través de todo un país, la IA sí nos puede ayudar muchísimo, porque con esto nos podría ayudar a poder cubrir grandes demandas o ver cómo es el comportamiento, eh, qué industria requiere más material o qué materiales están utilizando más. Y esto también va a ver con el costo, los precios, transporte. Esto es en un principio una buena ayuda, pero al final de cuentas el usuario final siempre va a ser de persona a persona. ¿Por qué? Porque es el que lo va a utilizar. El perfilamiento que se está dando es bueno,
en la IA con respecto a muchas áreas que se está dando, pero yo creo que en muchos ámbitos de la industria le falta todavía más desarrollo y siento que esto va a explotar muchísimo y la verdad me gusta mucho por el camino donde va. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo para poder prever desde un simple desabasto hasta una catástrofe enorme, porque muchas veces esto también nos ayuda en algún punto a poder predecir el futuro. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque sí es una manera un poco difícil de verlo, porque yo lo veo como una pyme y como mi compañero Ramiro lo ve como ya dentro de una industria, entonces ya hay mucho más desarrollo. Me encanta, está Sí, perfecto claro. y creo que justo está empezando a salir como estas diferentes contrastes desde las diferentes industrias, que esa es la idea dentro de nuestra plática. Por último, ya para tener la visión completa, antes de yo dar mi punto, Luis, ¿tú en qué industria trabajas? ¿Cómo crees que se puede utilizar la inteligencia artificial en ella? ¿La usas? ¿No la usas? ¿Qué opinas? ¿Qué tal, Alonso, Ramiro, Aran, Martín? Buenas noches. Pues parte de mi experiencia se basa en casi tener 10 años en la industria de los datos y la ciencia de datos. Y en estos 2 últimos años, pues tratando de intentar entender y cómo usar la inteligencia artificial, sus aplicaciones, sus limitaciones y su impacto. Actualmente yo me encuentro trabajando en la parte de la industria de las finanzas y la empresa básicamente tiene dos vertientes. La primera de ellas es intentar desarrollar uno de estos modelos de inteligencia artificial de manera propia. Como ustedes saben, existen diferentes modelos. Los principales, si me permiten usar la palabra, controlados por empresas grandes como Meta, Amazon, Google. eh, Todas estas inteligencias artificiales, como sabemos, requieren de masivas cantidades de energía y una infraestructura gigantesca, además de inversiones de miles de millones de dólares. Entonces, en esta parte, la compañía para la que trabajo intenta desarrollar su propio modelo basado para sus propias necesidades. Es un intento, la verdad, bastante fuerte. Sin embargo, pues se encuentra lejos de los esfuerzos que estas compañías tecnológicas punteras están desarrollando. Pero como primer comentario podría decir que, pues sí, de alguna manera está disponible para todos, pero siempre hay que recordar que este control de los datos y de las inteligencias artificiales va a estar finalmente pues controlado por alguien más. No va a ser algo que esté instalado en nuestros teléfonos o nuestros ordenadores si queremos obtener la mayor potencia de estas herramientas o de esta inteligencia artificial. Y el segundo esfuerzo es pues la integración de estas nuevas herramientas, ¿no? También ha hecho una inversión importante en la adquisición de múltiples herramientas para diferentes áreas. Ya puede ser el área de investigación y desarrollo, para el área de marketing, para el área de finanzas. Y lo que intenta hacer es pues la integración y la adaptación de todos los colaboradores o empleados al uso de esas tecnologías. Sin embargo, pues a mí siempre me gusta pues mencionar ambas partes de la situación, ¿no? Por una parte, sí, facilita el trabajo de todos, mejora las perspectivas, nos hace más eficientes, nos dota con la capacidad de una herramienta con la inteligencia eh, colaborativa de toda nuestra especie, de alguna manera, y pues la potencia de preguntarle absolutamente todo. Sin embargo, por otro lado, pues lo que busca finalmente todas las empresas pues es reducir gastos, ¿no? Y es bien sabido que lo que se busca finalmente con la inteligencia artificial es pues tratar de decir, bueno, si este empleado con esa inteligencia artificial es igual a 2 empleados trabajando, bueno, pues ya requiero contratar a una persona menos. Al fin y al cabo, como todas las herramientas, lo que fue en su momento la hoja de Excel, lo que fue por otras herramientas, algunos empleos van a desaparecer, algunos empleos van a aparecer, pero siempre va a haber algún tipo de balance en el cual se busque producir. Y desde el punto de vista, cómo lo ocupo yo en mi día a día, es básicamente tratar de desarrollar modelos, integrar estos modelos de inteligencia artificial a productos para los clientes, específicamente para instituciones bancarias, ya puede ser, por mencionar algunos, BBVA,
Standard & Poor's, algunas otras instituciones financieras como HSBC, en los cuales inicialmente lo que se les hacía es dotarles con algún módulo para hacer la cotización o la planeación o la adquisición de algún tipo de instrumento financiero. Y lo que se trata de hacer es integrar como estos módulos de inteligencia artificial en la cual se puedan hacer la simulación de eventos mucho más sencillo para el usuario. Ya no tengas que introducir parámetros de una manera como si fuera una hoja de Excel o si fuera un instrumento un poco más tedioso, sino directamente hablar con un chat en el cual tú puedes decirle, simúlame un escenario en el cual el precio cae 10% a través de una variabilidad de X en una proyección de 3 años. Entonces, Perdóname, Luis, pero adelante. justo creo que es esta parte de entenderlo desde diferentes áreas para ver de qué manera se pueden aplicar. Por ejemplo, yo te adelanto de mi lado, que yo trabajo directamente en marketing y publicidad, para poder perfilar clientes, para poder usar estos modelos que justamente tú lo platicas muy bien desde la parte de atrás, donde se tienen que generar, son inversiones de millones, a veces billones de dólares, para poder sostener tan siquiera este modelo de pensamiento y de procesamiento de datos que, que sea capaz de analizar todos estos volúmenes, que sea capaz de analizar y que además tú puedas hablar con ese modelo en un lenguaje normal, que no tengas que aprender código, que no tengas que aprender Python, que no tengas que aprender R, sino que simplemente tú te paras y como humano le escribes y ese modelo entiende lo que tú le ingestas y te regresa algo. Entonces, para mí, por ejemplo, en la forma en la que lo usamos en la empresa, que igual somos una pyme, somos una casa productora, una agencia, que el perfilamiento de clientes lo hacemos muy personalizado, muy uno por uno, muy de acuerdo a lo que vamos necesitando con cada proyecto y no solo nos ayuda a perfilar los clientes y definir las necesidades que tienen, porque muchas veces los clientes llegan como con necesidades un poco ambiguas y a partir de eso hay que generar una estrategia, sino que lo que hacemos es que justo al usar estos modelos generativos, el creativo de la agencia o la persona que se va a dedicar a la estrategia de marketing en sí, se apoya de estos para analizar a la audiencia, para entender en qué ambiente se está moviendo, para entender a qué personas están escuchando esta marca, este podcast, este canal lo están viendo, para entender y cómo perfilar mensajes que vayan más hacia ellos. Pero justo en este punto, como que lo que decimos mucho nosotros en la industria, y a riesgo de sonar poco profesional, decimos que a veces se pachequea o se inventa cosas. Se inventa cosas porque justo al tener tantos datos y al promptear, pues de repente te saca como cosas que no esperas. Y ahí se va mucho de la mano con el creativo y se va mucho de la mano con el feeling y el conocimiento del creativo para poder generar algo que funcione dentro de nuestra industria. Entonces, por ejemplo, de mi lado es como ir muy colaborativamente entre humano y máquina para poder generar algo que al final desemboque en una estrategia útil y no genérica, que creo que es el riesgo que se corre mucho con estos modelos. Como si todos tienen acceso, hay que curar muy bien la forma en la que los usamos para que las respuestas no sean genéricas. ¿Qué opinas, Adam? De hecho, te acabas de tocar uno de los puntos más importantes, que es la personalización. Entonces, cuando la IA llegue al punto de la personalización, ahí ya nosotros, como seres humanos, ya no seremos requeridos. Porque muchas veces, como cliente, uno requiere ciertas cosas que luego uno no sabe qué es lo que quiere. Y eso lo entiendo perfectamente. Como pyme, de estar en contacto todo el rato con la gente, a veces ellos buscan un trato humano, ellos llegan con una idea y resulta que esa idea ya no les gusta. Entonces, muchas veces es ir buscando poco a poco, ¿cómo se llama? Esto hasta llegar a lo que en realidad quiere el cliente. Y no solamente es algo que ellos desean, que buscan, o que la IA se los vaya a dar, porque obviamente tú se lo puedes dar en un modelo como ChatGPT o Gemini o algo que tú sabes que necesito esto y te da una idea, pero si no sabes que esa idea es importante o qué es lo que quieres hacer, no sabrá el cliente qué es lo que quiere. Entonces muchas veces es esto de estar jugando, de saber qué es lo que quiere el cliente y todo eso, pero con un gran apoyo. Como apoyo, la IA creo que es una excelente herramienta para poder llegar a un producto final de alta calidad
y que se pueda seguir desarrollando y que pueda seguir creciendo y que esto pueda nutrir y complementar todos los datos para que al final se cree una gran base y así poder tener la mejor experiencia posible para el ser humano, porque muchas veces en este mundo de la tecnología se va perdiendo eso, la humanidad, la experiencia, entonces se vuelve muy sobrio, puedo decir hasta crudo con respecto a lo que hemos vivido. Ustedes, ¿tú qué opinas, Alonso? A ver, dime, cuéntame, creo que estamos en la misma sintonía con lo de la pyme. Justamente, o sea, al ser pymes, creo que es como aprender a usar estas herramientas y algo que decía Luis es muy cierto, como si esta herramienta al final puede simular el pensamiento y puede volverse experto a través de la ingesta de datos en cualquier campo, pues es necesario que aprendamos a usarlas. De mi lado, conozco personalmente a muchos fotógrafos, muchas personas que se dedican a esto, que le tienen miedo a esta herramienta y se niegan a usarla, pero realmente es importante para poder avanzar. O sea, así como me encantó el ejemplo de la hoja de Excel, porque siento que cuando, o sea, tenías contadores que antes hacían todo a mano y ahora tienes una hoja de Excel que te lo calcula automáticamente, pues es un avance y es un avance que tienes que aprovechar. En vez de estar como totalmente aferrado al pasado, tienes que como ir entendiendo poco a poco y avanzando de manera ética dentro de este nuevo campo. ¿Qué opinas, Ramiro? Sobre todo en recursos humanos, creo que es algo muy interesante. A ver, vamos a explorarlo por ahí. Sí, coincido totalmente. O sea, en realidad, si se dan cuenta, creo que una coincidencia es hasta qué punto nos sirve para potencializar o evolucionar y en qué momento podría limitar hasta nuestro propio criterio, ¿no? Hablamos de, pues, de la fuente de información, o sea, de dónde recabar esta información, por ejemplo, que es muy importante. Luis decía algo que me parece muy interesante, que no somos dueños tampoco necesariamente de esa plataforma o infraestructura. Y en recursos humanos, pues puede llegar a suceder esto, ¿no? O sea, el cuestionamiento también de, oye, ¿hasta qué punto vas a seguir tú tomando la decisión como persona o vas a permitir que este perfilamiento o estos algoritmos te vayan llevando a una decisión? Entonces, pueden estar siempre estas dos perspectivas, ¿no? De que pareciera que puede estar sesgado o te va orientando o puede ser algo muy útil, porque viéndolo desde el otro lado también, desde las personas aspirantes, pues te debiera ayudar, por ejemplo, a encontrar ofertas más afines a tu perfil de una forma mucho más ágil, ¿no? O sea, también te reduce tiempo. Entonces, creo que, o sea, lo podemos ir viendo desde las dos perspectivas. Lo que decía Martín es muy interesante porque está la parte de él como pyme y están los clientes, ¿no? Que también tienen un interés. Entonces, en muchos, digamos, en muchas industrias también se habla de esto, o sea, hasta qué momento me está dejando elegir Spotify o me está recomendando ya hasta la canción que sigue o que se alinea a mis intereses. Entonces, en recursos humanos pasa mucho esto. Creo que sí hay una línea que siempre hay que tener muy clara donde hay que ocupar también nuestras habilidades, nuestras competencias como personas y que esto sea un apoyo, no sea el factor final de la decisión. Es lo que yo pensaría. ¿Cómo ves, Luis? Yo creo que al final lo más importante, lo que decide qué tan bien o mal una inteligencia artificial se desempeña en el ámbito del perfilamiento del cliente, es la satisfacción del cliente. No sé cómo ustedes se habrán sentido, yo he tenido buenas y malas experiencias. Por ejemplo, a mí la inteligencia, la parte de, no se puede llamarlo inteligencia artificial, pero la parte del perfilamiento que me encanta mucho a mí es tanto Spotify como Amazon. A mí 90% de las recomendaciones van relacionadas a mis gustos, a mis preferencias y siempre hacer hincapié, ¿no? Lo que mencionabas de la música, esta parte de descubrir nuevos artistas o nuevas canciones me gusta mucho. Pero por otro lado, hay pues la parte del servicio al cliente, que yo tenía experiencias con estos chatbots o inteligencias artificiales como muy básicas, pues ha sido terrible, ¿no? Esta parte de agendar citas o presentar algún tipo de falla o hacer alguna devolución siempre es un proceso complicado y a veces quisiéramos que nos atendiera un humano de una manera mucho más rápida. Creo que la única experiencia que he tenido de manera como satisfactoria con un asistente virtual en la parte de servicio al cliente es una aerolínea. Creo que, si no me equivoco, aquella no era Aeroméxico, era Interjet, creo que en algún momento, y fue bastante útil usarla. Entonces, no sé si algunos tengan alguna experiencia adicional o quiera comentar alguno de los otros temas, pero pues sí, en mi parte sería como ¿qué tanto satisface el cliente? ¿Tú qué piensas, Alonso?
Justamente, o sea, y es un tema que tenemos en el rango de marketing, porque para nosotros es muy fácil apoyarnos del algoritmo y ver qué es tendencia, pero también constantemente, por ejemplo, del lado de las redes sociales, el algoritmo te puede marcar muy fácil qué es lo que está pegando en este momento, pero corres el riesgo de como homogenizar todo el contenido. O sea, no hay nada nuevo. Entonces, como que también la inteligencia artificial todavía no es capaz de predecir o de llegar a este nivel de creatividad de un ser humano, de ver diferentes puntos y decir, si combino A con B, puedo llegar a D en vez de llegar a C. O como que en ese sentido es como esta parte de poder como usarla justo como herramienta, pero tratar también no de sesgarnos por ella, como dice Ramiro, o sea, también mantener nuestra autonomía, mantener nuestra propia creatividad, mantener nuestro propio juicio y nuestro pensamiento crítico para que funcione. Y justamente, o sea, ya entrando como a la recta final de este podcast, que siento que se puede prestar para una discusión muy filosófica, pero sí creo que es como de qué manera nos podemos relacionar en todas nuestras industrias en el futuro con esta herramienta que no va a parar, que simplemente va a seguir mejorando y que va a seguir creciendo. Sí, mira, por ejemplo, o sea, yo iría como cerrando con dos reflexiones. O sea, ¿qué pasaría si estos sistemas no solo nos mostraran lo que probablemente queremos, sino lo que necesitamos equilibrar en nuestras vidas? Es decir, no tanto que sea un tema de consumo, sino por el contrario, de evitar excesos, ¿no? O sea, que cuando el algoritmo identificara pues, que nosotros probablemente tenemos un exceso, voy a inventar, que pedimos más cervezas, etcétera, que hubiera un equilibrio, que hubiera otro tipo de propuesta donde nos ayuda a equilibrar esa parte que el propio algoritmo está identificando, ¿no? Y que no sea solo una materia de consumo. Y la última reflexión que me quedo, por ejemplo, es si la verdadera revolución no está siendo tanto tecnológica en todas estas tendencias que se están dando, sino quizás sea más bien educativa, ¿no? ¿Qué estamos enseñando, cómo nos estamos preparando las nuevas generaciones para convivir entre las recomendaciones que nos da la inteligencia artificial con nuestro propio criterio? Bueno, Ramiro, yo comparto algo con respecto a eso de cómo es que la inteligencia artificial sí se va a conjuntar en algún punto, por ejemplo, en la pyme, de que cuando uno va creciendo, vamos a llegar a ese punto con respecto a poderlo utilizar para poder tener mejor capital humano y poder adquirir no mayores conocimientos, sino simplemente saber elegir con el sesgo de datos, con con todos los datos que se le vayan nutriendo. Entonces, en algún futuro vamos a llegar a lo que es la parte híbrida, se podría decir, entre humanos y y máquina con la inteligencia artificial. Espero no romperle un poco las ilusiones a Luis de que pues se va a hacer desechado el ser humano. Más bien yo creo que esto se va a volver más especializado y la gente va a necesitar más herramientas para poder entender todo esto. Entonces, ya llegando a un punto de inflexión que podríamos decir que que pueda coexistir la inteligencia artificial con el ser humano y así poder llegar a tener el mejor resultado posible y que eso sea lo mejor en todos los aspectos. De mi parte, como reflexiones finales, me gustaría mencionar dos cosas. La primera de ellas es que vamos a ver hasta dónde llega la inteligencia artificial con las restricciones tecnológicas que tengamos. Hay que recordar que lleva solamente un par de años disponible esta tecnología y vamos a ver hasta dónde llega. Y como segunda, me gustaría retomar un tema que Ramiro tocó con respecto a, pues, quiénes van a ser realmente los que van a ver los efectos de inteligencia artificial. Creo que no vamos a ser nosotros, creo que somos una generación, y hablo en personas entre los 20 y 40 años que estamos en la parte de la transición. Creo que aquellos que van en los 5 años o acaban de nacer son los que realmente van a sentir el impacto total de esta tecnología, si se adapta, si no se adapta, y finalmente pues ya lo veremos dentro de unos 5 o 10 años. Alonso, de tu parte. Pues justamente de mi parte creo que a ver, de mi lado están bastante debatido porque como comentaba, en mi industria es un poquito satanizada o abusada. Y a pesar de que son los primeros modelos y de que yo creo que visualmente y como en cuestión de redacción te puedes dar cuenta
si ya has trabajado tiempo con estas herramientas, te das cuenta que contenidos son generados con inteligencia artificial, qué estrategias son genéricas, porque al final como que tenemos este dicho en nuestra industria, que es que lo mediocre se nota. O sea, y como que muchas veces existe como esta falta de entrada a profundidad con estas herramientas, justo como dice Ramiro, que te invitan más a la reflexión, que son capaces de reconocer no solo bases de datos, sino también a partir de lo que tú prompteas, de lo que tú metes, de lo que mete, por ejemplo, el creativo para generar la estrategia, como que va conociendo qué tipo de perfil eres, qué tipo de persona eres y te puede ir dando recomendaciones más personalizadas. Ahí de nuestro lado es primero tener cuidado con el sesgo, que no siempre nos esté dando lo mismo, estar siendo siempre muy conscientes cuando la usamos, como de curar el material que nos entrega, curar las estrategias que nos entrega y nunca quitar el factor humano, porque al final eso es como algo que todavía no llega a entender el modelo y el día que lo llegue a entender, la verdad es que a mí me emociona porque simplemente nuestro trabajo va a ser mucho más fácil y escalable y replicable y creo que esta herramienta, así como lo fueron muchas otras antes que ella, son potenciadores de crecimiento, no necesariamente son como el fin del mundo o el cambio radical donde todos nos vamos a quedar sin trabajo, sino que simplemente va a hacer que la vida sea más fácil y ese es el punto de la tecnología. O sea, si lo llevamos como muy, muy histórico, de arar campos a mano a tener ya una máquina que are la tierra por nosotros, que la prepare para el cultivo, es un progreso y yo creo que es lo mismo de este lado, de tener que ver todos los datos y todas las similitudes con una base de Excel donde tienes que programar tú las fórmulas y donde tú tienes que entenderlas, a tener un modelo de pensamiento que sea capaz de ingestar toda esa información y darte estrategias útiles, darte conclusiones más rápido que una persona analizándolo celda por celda, pues simplemente creo que para mí es muy emocionante y siento que, pues sí, es parte del futuro en el que nos va a tocar vivir y tenemos que aprender a coexistir con ella y a entenderla y a respetarla, pero también sin dejar de lado la parte del pensamiento crítico. Para mí el pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial siempre va a ser clave para poder mantener como la esencia humana dentro de las cosas que hacemos. Sí, Así que sin duda. básicamente, O sea, es un tema súper interesante que genera mucha curiosidad y sin duda creo que vamos a requerir más episodios para darle continuidad a estos temas. definitivamente, ver cómo va evolucionando en nuestras industrias, creo que va a ser algo muy interesante en los próximos años. Aún siento que esto le va a faltar un poco más para podernos extender con el tema porque es tan amplio que yo creo que cuando se desarrolle todo esto no lo vamos a poder ver, sino las siguientes generaciones. Sí, Sí, de esto es acuerdo. la primera de la primera y pues va de aquí para adelante. Yo creo que tiene mucho, mucho que crecer por delante de la inteligencia artificial y nosotros estamos viendo apenas la primera parte, pero es muy interesante estar viendo esta época y empezar a ser capaces de utilizarlo en las diferentes industrias y ver cómo afecta y cómo tenemos esta capacidad de analizar tendencias, de analizar datos y cada vez es más accesible para muchas personas y eso está increíble. De mi lado, me parece algo genial el hecho de que estas herramientas sean de bajo costo o incluso algunas sean gratis. Sí, pues bienvenidas a nuestra vida y hay que saber sacarles el mayor provecho. Pues de mi parte, muchas gracias por habernos escuchado, gracias a los tres por acompañarme en esta plática. Gracias, chicos, por conectarse, por compartir sus ideas, cada quien desde su trinchera. No sé si quieren agregar algo más, No, si quieren compartir algo más. pues solamente agradecerle y también al Gracias. público que nos esté escuchando, que muchas gracias para que puedan escuchar este pequeño podcast, que al final esperemos que les deje algo. Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches y aquí seguiremos platicando de inteligencia artificial. Bye Hasta bye. luego. Hasta luego.